Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Hoy, una nueva oportunidad. Buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos listos una semana más para compartir con todos ustedes este pedacito de la mañana de los miércoles. Para ello cuento con la buena compañía de Carlos Villanueva. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Natalia, y muy buenos días también a todos nuestros oyentes. Encantado, como siempre, de participar aquí contigo en esta mesa de actualidad. Y contamos también con Alejandro Molina en los controles. Te entregaré. Hoy presten mucha atención porque Josué Ferrer nos deleitará con una reflexión sobre el universo, la creación y la grandeza del Creador. Y para seguir estando en forma, hoy aprenderemos con Manolo Bento cómo fortalecer los abdominales de forma estática de una manera muy sencilla. Seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz, renovarme y seguirte. El terrorismo islámico golpeó el pasado viernes 13 de noviembre el corazón de París, el corazón de Europa y el corazón de millones de ciudadanos que se ven impotentes y se sienten irritados y desconcertados ante la acción de este mal. Hoy, con la ayuda de Enrique Pavón, desvelaremos algunas claves de lo que está sucediendo. ¿Qué hay en realidad detrás de este terrorismo yihadista? ¿Es Alá el mismo Dios del Dios de la Biblia? ¿Estamos viendo lo que se conoce como los últimos tiempos? ¿Hemos de temer por nuestra seguridad? Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. El pasado viernes 13, durante 3 horas, al menos 8 terroristas organizados en 3 comandos sembraron el pánico en las calles de París, causando la muerte de 129 personas y dejando 352 heridos. Es la segunda mayor masacre en Europa, solo superada por el 11M del año 2004 en los trenes de Madrid, que dejaron 193 muertos. El escenario del terror comenzó a las 21:20 de la noche en el estadio de fútbol de Saint-Denis. Poco después comienza el fuego en distintos locales de ocio. La sala de conciertos Bataclan fue el principal objetivo, donde después de matar a decenas de personas permanecieron unas 3 horas con más de 100 rehenes hasta que las fuerzas de seguridad iniciaron el asalto. No hay justificación posible, ni política, ni ideológica, ni económica, ni mucho menos religiosa, a la violencia y al odio. El mal, incluso aquel que es largamente planificado y meditado como estos atentados de París, es de naturaleza irracional e inhumana. Es una muestra de hasta dónde puede llegar la maldad en el corazón del hombre. El atentado de este viernes en París es una realidad cotidiana en países como Siria e Irak, pero el estupor que ha causado en Europa se debe quizás a que hayamos visto de cerca la muerte y la acción depravada del terrorismo yihadista. La maquinaria mediática del Daesh, el autodenominado Estado Islámico, lanzó este lunes una batería de vídeos firmados por varias de sus sucursales para festejar la cadena de ataques. En ellos se amenaza y se apunta como próximos objetivos Italia, Francia, España y Estados Unidos. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Bueno, pues la actualidad y los acontecimientos nos llevan sin lugar a dudas a tener que hablar de este triste acontecimiento que todavía estamos viviendo, los daños colaterales, todo lo que se está moviendo en el mundo islámico. Recordamos a nuestros oyentes que también pueden dejarnos sus comentarios y escribirnos a un número de WhatsApp. Es el 618-175-995. 618-175-995. Podemos interactuar durante el ratito que vamos a estar con todos ustedes. Y Carlos, no sé si nos puedes poner un poco al día sobre las últimas novedades, porque esto es está el mundo
Antes que nada, Natalia, recordar también a nuestros oyentes que en Facebook, en el Facebook de Nuevos Comienzos, pueden contestar, si lo desean, a la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es: ¿sientes amenazado tu estilo de vida? ¿En qué? Si es una respuesta afirmativa, dinos por favor en qué sientes amenazado tu estilo de vida, tus comodidades, tu tranquilidad, tus tiempos de ocio, tus hábitos, tus costumbres. Quizá esto habría que etcétera. preguntárselo a la gente que vive en París, ¿no? Bueno, en España tristemente tenemos un historial de terrorismo bastante amplio y también hemos tenido terrorismo yihadista, Natalia, y constantemente estamos oyendo como las fuerzas estamos de en el ojo del seguridad, huracán ahora mismo. como las fuerzas de seguridad del Estado están abortando células yihadistas en diferentes poblaciones del país, y en concreto, pues aquí en Cataluña parece que es un punto caliente, ¿no? Uh-huh. No sé si nos puedes poner al día, Carlos, de cómo están... continuamente los medios de comunicación están renovando la información, porque París está en un revuelo impresionante. Bueno, me imagino que nuestros oyentes ya saben que en estos momentos se está desarrollando una operación policial con un cerco en donde tienen, en un barrio de París, en Saint-Denis, tienen cercado a los terroristas. Se cree que también está el cerebro de estos atentados, que ha diseñado toda la estrategia para causar el mayor daño posible. Y bueno, pues estamos muy pendientes de las noticias y de ver cómo es el desenlace de este episodio, que nos recuerda mucho a cómo terminó el atentado de los trenes de Madrid, el 11M, cuando los terroristas se encerraron también en un piso en Leganés y finalmente se autoinmolaron. Y bueno, pues esta gente es así, ¿no? Quiere morir matando. Uh-huh. Por eso le preguntamos a nuestros oyentes si sienten de alguna manera que la amenaza puede llegar a sus vidas y de qué manera. Quizá alguien tenía previsto viajar y a lo mejor pues ha decidido cancelar ese viaje, ese vuelo, ¿no? Quizá a Francia, a Londres, no sé, a Italia, porque la verdad que un poquito se le quitan las ganas a uno de viajar, ¿no? De moverse. Y yo digo que tiene que pasar, o sea, entiendo que estas personas son adoctrinadas desde que son niños, no hay otra explicación para estar convencidos de matar por sus ideales, ¿no? Y bueno, a pesar de que el presidente del gobierno hace poco hizo unas declaraciones, el señor Rajoy, diciendo que no se trata de una guerra de religiones, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque claro que se trata de una guerra de religiones. Ellos, por su religión, por su convicción, creen que hay que matar a lo que ellos llaman los infieles, es decir, los que no profesan el Islam. Bueno, así está escrito en lo que ellos llaman su libro sagrado. Si te parece, Natalia, yo quería hacer un recuento rápido de los diferentes atentados importantes que ha habido en el mundo occidental, fuera de los países árabes, desde los atentados de las Torres Gemelas en el año 2001. Allí precisamente comienza esta serie trágica, ¿no? El 11 de septiembre de 2001, donde 2.753 personas perdieron la vida. Hubo 9.000 heridos en el derribo de las Torres Gemelas. Al año siguiente, en Bali, hubo un coche bomba que dejó 202 muertos de 21 nacionalidades diferentes. También en 2002, en Moscú, en un asalto a un teatro, unos yihadistas chechenos acabaron con la vida de 129 personas. Hubo un desenlace muy trágico porque las fuerzas rusas entraron y hubo un desastre allí al final, ¿no? Con los gases. En el año 2004, el 11 de marzo, aquí fuimos golpeados en Madrid por el terrorismo yihadista con 10 explosiones en cadena que causaron 193 muertos, como tú nos recordabas hace un momento, y más de 2.000 heridos, ¿verdad? Yo personalmente recuerdo aquel atentado porque una ex compañera mía de trabajo falleció en esos atentados. En aquel tiempo yo trabajaba... yo vivía ya aquí en Barcelona, pero yo había trabajado en Madrid y una de mis compañeras había fallecido en esos atentados. El 7 de julio de 2005, también en Londres, en
plena Europa, con 4 explosiones en el metro y en los autobuses, pues hubo 56 muertos y más de 700 heridos. En el 2005, en los balnearios de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, ya hubo 64 personas muertas en varios atentados simultáneos. En noviembre de 2005, 3 terroristas suicidas causaron también muertos en hoteles de Amán, en Jordania. En julio del 2006 hubo 7 explosiones en Bombay, en unos trenes, causaron 185 muertos. Fíjate, Natalia, que hablamos de muertos como si fueran fichas, pero estamos hablando de mucha gente. En noviembre de 2008 también hubo 166 muertos más en Bombay. En septiembre de 2013, en Kenia, en un centro comercial, murieron 72 personas también en un asalto. Fue tremendo aquello. Sí, y ya muy recientemente, este año, en enero de 2015, pues en el asalto a la revista francesa Charlie Hebdo y en un supermercado también del barrio judío de París, pues murieron unas 20 personas. El 4 de julio, en Túnez, un yihadista mató a los turistas que estaban en la playa, en una playa de Túnez. El 10 de octubre, un doble atentado en Turquía, en una marcha por la paz, dejó 102 muertos. Qué ironía, ¿verdad? En una marcha por la paz. El 31 de octubre, un avión ruso, esto lo recordarán todos nuestros oyentes, ha sido muy reciente, y ya Rusia ha confirmado y ha admitido que fue una bomba a bordo del avión la que causó el accidente. Derribó el avión en la península de Sinaí y murieron 224 personas. El 14 de noviembre, el grupo terrorista del Daesh también se atribuye varios atentados, que lo acabas de relatar, Natalia, en París este viernes, con esta cifra tan trágica de 127 muertos y muchísimos heridos, ¿no? Y sobre todo una sensación de que lo tenemos a la vuelta de la esquina. En esta lista no he incluido, por supuesto, muchísimos ataques entre las propias facciones y grupos de pensamiento dentro del Islam, porque cada semana prácticamente oímos de bombas en mezquitas, en diferentes lugares, donde unas facciones atacan a otras, por no contar el conflicto interno en Siria, ¿no?, que está causando miles y miles de muertos y de desplazados. O tampoco hemos incluido el goteo constante, imparable, pero constante, de atentados que se producen en Israel, quizá no con bombas ni fusiles, pero sí con apuñalamientos, atropellos y este tipo de circunstancias en el día a día de la población israelita. Hoy mismo, Natalia, en Nigeria ha habido una bomba y en un mercado han muerto 32 personas. En un mercado mientras hacían la compra. Pero de esas noticias nos enteramos muy poco. Los medios de comunicación no se hacen eco porque, claro, Europa es Europa. Bueno, ha habido una polémica, ¿no? Porque Facebook activó su sistema de alerta para ciudadanos de París, para que pudieran expresar bueno, que estaban bien, que no habían sido afectados por los atentados, y sin embargo en otros casos no se ha activado. Bueno, por ejemplo, el día 12, el día antes de los atentados de París, se produjo un atentado suicida en Beirut. Ajá. Murieron más de 40 personas y más de 240 heridos. Apenas si hoy hiciéramos una encuesta, ¿cuántos ciudadanos en Barcelona se enteraron de esta noticia? Probablemente muy pocos. Y aquí Facebook, como tú decías, no activó el safety check para los ciudadanos de esta ciudad. Entonces, aunque vamos a tratar otro programa, lo vamos a dedicar a los cristianos perseguidos en el mundo musulmán. Son noticias que muchas veces nos recogen los medios de comunicación, la barbarie a la que están sometidos los cristianos en estos países, y quizá para que nuestros oyentes entiendan un poco la mentalidad del mundo musulmán. El Islam no hace una distinción entre la vida política, religiosa y social. Todo es un conjunto, todo se rige por sus creencias religiosas. Por lo tanto, un gobierno que se denomina musulmán protege su país no dejando practicar absolutamente ninguna otra religión que la del Islam. Está prohibido reunirse como cristianos, está prohibido orar en el nombre de Cristo, está prohibido tener una Biblia, y esto pues sucede pues en Arabia Saudí, en Irak, en cantidad de países. Pero fíjate el contraste, Carlos, cuando ellos vienen a Europa en nombre de la tolerancia les ha abierto las puertas que no sé si somos conscientes que nos hemos dejado invadir literalmente por
por el Islam, porque es que el número de hijos que tienen cada familia es una media de 5 hijos, el español tiene una media de 1,5 hijos por familia, imagínate la diferencia, y ellos han venido aquí y se han encontrado con una apertura total. Les facilitamos tener mezquitas, les facilitamos practicar su religión, somos tolerantes y fíjate cómo nos pagan, Carlos. Sí, tenemos la sensación en nuestras sociedades tan abiertas, tan tolerantes, y no es que la tolerancia sea un valor malo, yo creo que es un valor bueno, pero la tolerancia se tiene que combinar con otros valores, ¿no? Como la sensatez. Y creo que todos tenemos un poco la sensación de que el enemigo lo tenemos sentado al lado de nosotros, en el autobús, en el metro, en la Renfe. Varias personas, Natalia, me han comentado en las últimas semanas, no solo a raíz de los atentados de París, que cuando van en el tren o en el metro y se sienta alguien que por su aspecto parece musulmán, o una mujer que viene tapada con el velo, que eso ya identifica bastante claramente, pues que tienen ganas, y a veces lo han hecho, de cambiarse de asiento por seguridad, no por racismo, no por hacer acepción y lo entiendo perfectamente. De personas, sino porque, bueno, hay como cierto temor, cierto miedo a... Carlos, es que la imaginación es terrible. Yo veo a esas mujeres y me las imagino llenas de bombas por dentro, porque he visto imágenes. Claro, hemos visto vídeos, ¿no?, de cómo actúan y cómo inocentemente se acercan a sus víctimas para luego tratar de hacer daño, ¿no? Y tenemos ya desde Valencia a Josué Ferrer. Josué, buenos días. Buenos días, Natalia. Hoy vamos a hablar de cifras. El diámetro de la Tierra es de 12.742 kilómetros. Es un planeta pequeño. El Sol, por ejemplo, tiene un diámetro de casi 1,5 millones de kilómetros. Entre ambos hay una distancia de 150 millones de kilómetros. Vamos a presentarlo en una escala natural más comprensible. Si el planeta Tierra fuera una pelota de tenis, el Sol sería una esfera de 11 metros de diámetro y entre ambos habría una distancia de 1.200 kilómetros. Plutón estaría a 47.000 kilómetros de distancia y sería como una canica. Si el Sol, con 1,5 millones de kilómetros de diámetro, nos parece grande en comparación con la Tierra, resulta minúsculo en comparación con otras estrellas. La estrella más grande conocida hasta el momento se llama VI Canis Majoris y tiene el diámetro de 2.800 millones de kilómetros. ¿Puedes siquiera imaginar lo monstruoso de este tamaño? Piensa en un avión de pasajeros que vuela sobre la superficie de esta estrella a 900 kilómetros por hora. Se necesitarían 1.100 años para darle una vuelta completa. Pues si grande es el sistema solar, más grande aún es nuestra galaxia. La Vía Láctea tiene un diámetro medio de 150.000 años luz. Esto supone viajar a 300.000 kilómetros por segundo durante 150.000 años. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. Se cree que existen unas 100 millones de galaxias en el universo. El tamaño de nuestro universo es desconocido, pues se cree que solo hemos explorado el 2% del mismo. Incluso hay numerosos astrofísicos que sostienen que existirían múltiples universos. Los científicos han descubierto que el 95% del universo está formado por una sustancia llamada materia y energía oscura, que es invisible. Eso significa este cosmos tan inmenso que ven nuestros ojos, con sus galaxias, espirales, agujeros negros, con sus millones y millones de años luz de distancia, ese universo, con ese tamaño tan monstruoso que ni siquiera cabe en nuestra mente, es solo un 5% de lo que realmente existe. Hay un 95% más de cosas que están ahí, pero que no las podemos ver. Tenemos un Dios tan grande que el universo entero cabe en la palma de su mano, y pese a ello, nos llama a sus hijos. Como escribió el rey David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Salmos 8, versículos 3 al 6. ¡Qué grande eres, Señor!
Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Pues era el comentario de Josué Ferrer, esa reflexión sobre la creación y por tanto el creador. Y ya saben que el libro de Josué Ferrer, ¿Por qué dejé de ser ateo?, un libro excelente, lo pueden conseguir en formato digital a través de Amazon. Y bueno, Carlos, la verdad es que este es un tema que daría para muchos programas, ¿no? Sí, muchísimos programas. Y yo no sé, pero hay mucho... Yo no sé tú qué piensas, pero hay mucha polémica con respecto a que si todos los musulmanes son yihadistas, si hay un islam radical, si hay un islam conservador, si es lo mismo. Es una pregunta compleja, pero ¿qué nos dices tú? Mira, Natalia, yo creo, y por lo que he podido estudiar, que el islam, que se basa en los escritos del Corán, no es una religión de paz. Esto tengo que decirlo. Muchos dicen que es una religión de paz. Tengo que decirlo categóricamente porque los mandamientos que están allí escritos, precisamente lo que mandan es hacer este tipo de cosas que estamos viendo hoy, de acabar con los infieles. Entonces yo no entiendo por qué algunos líderes musulmanes salen a decir que no tenemos nada que ver con estos atentados, que todos los musulmanes no somos iguales. Evidentemente no todos los musulmanes son iguales, porque no todos han cogido un arma y han apretado un gatillo, ni han explosionado una bomba. Pero te voy a dar un dato, Natalia. Una persona a la que conozco muy bien me contaba que cuando fueron los atentados de los trenes de Madrid, esa persona estaba en Rabat y al conocerse la noticia de que habían explosionado los trenes y habían muerto cientos de personas, había coches por la calle celebrando los acontecimientos, tocando el claxon, dando gritos, como si la selección nacional de su país hubiera ganado un título deportivo. Uh-huh. O sea, había una celebración social en las calles. Esto quiere decir que efectivamente no todos los musulmanes cogen una pistola y aprietan el gatillo para matar a su vecino. Pero a lo mejor están de acuerdo que lo hagan otros. Correcto. Porque yo no he visto en Europa o en España manifestarse a los musulmanes y decir nosotros no somos parte de esto. No he visto que se hayan hecho eco en la comunidad musulmana desmarcándose de... Seguro que alguno habrá dicho algo, pero no he visto así que haya salido, que haya trascendido los medios de comunicación, que hayan querido resaltar que se desmarcan de estos atentados. Los autores de estos atentados, Natalia, han nacido en Francia. Son segunda generación, pero han ido a colegios franceses, han tenido la oportunidad de concebir el mundo. Pero esto tiene que ser desde pequeños, ¿no? De otra manera. Yo no entiendo otra manera. No, por eso digo que al final estas personas donde se han radicalizado es en las mezquitas de París. O sea, hay gente en esos entornos que se dedica a reclutar y a radicalizar jóvenes, en este caso, que son los jóvenes siempre son los más revolucionarios, los que tienen ideas más radicales, pero que dirigidas hacia un fin malo, pues se convierten en esto, en kamikazes, en terroristas, en asesinos, en bárbaros. Entonces, lo que está claro es que el Islam ha sido el caldo de cultivo para la radicalización de estas personas. Estos no se han radicalizado en un club de fútbol, no se han radicalizado en una parroquia o en una iglesia, no, se han radicalizado en una mezquita. Claro, pero como se lo hemos puesto tan fácil, sus mezquitas, su libertad de culto, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Bueno, pues quizá tenemos que espabilarnos un poco aquí en España y quizá los gobiernos tienen que empezar a tomar medidas un poco más estrictas en cuanto a... Y revisar, ¿no? Revisar qué tipo de tolerancia estamos teniendo con todo el mundo. Porque, Natalia, yo
claro, hoy en día lo que impera en la sociedad es que todo vale, todo es respetable, todo suma. Es que la globalización... El sincretismo, todo vale. La globalización lo que nos ha traído es esto, ¿no? Somos sociedades multiculturales y eso está muy bonito, es muy bien, tiene una parte muy romántica todo esto y aprendemos de otras culturas. Pero también quiero decir una cosa, la Biblia nos enseña que no todo me conviene y que no todo me edifica. Tú sabes que una de las promesas que se les hace a estos jóvenes, que se alistan en el Estado Islámico, es que le esperan 72 vírgenes en el paraíso. O sea, imagínate, una de las cosas por la que ellos son capaces de inmolarse, de tener su cuerpo lleno de bombas y matarse, es porque están esperando que cuando lleguen al supuesto cielo, Alá les va a premiar con 72 vírgenes. Qué terrible, ¿no? Bueno, morir por una mentira. Es el caramelo que les ponen para que efectivamente puedan... Pero si no fuera eso, sería otra cosa. El caso es, que llevan una semilla de maldad dentro y, en este caso, la excusa de su propia religión les sirve, ¿no? Y está claro que el adoctrinamiento funciona porque, como nos enseña el manual de vida, la palabra de Dios dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Y verdaderamente ellos están convencidos de que están haciendo lo que tienen que hacer, aunque el precio sea matar cientos de personas, privar a familias de sus hijos, de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que esto tiene que ser así por la fuerza, ¿no? Sí. Que todos los demás somos unos corruptos y unos infieles porque no participamos de esa religión. Y claro, me parece terrible, se hace daño al nombre de Dios, aunque ellos no... ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero que hay gente que se confunde, ¿no? Que no, si es el mismo Dios, todos somos hermanos. Y realmente este buenismo que hay en Europa, que nos ha llevado a esta tolerancia, yo creo que estamos recogiendo el fruto, cosechando el fruto de tanta tolerancia con lo que no es bueno. Bueno, para empezar tendríamos que decir que el llamado Estado Islámico no es ningún Estado. Es ellos mismos, autodenominado. Es como ellos se quieren llamar. Pero fíjate, Natalia, que yendo un poquito más a lo que nos atañe a nosotros, en el aquí y en el ahora, en nuestras ciudades, en Madrid, en Barcelona, en nuestra Europa querida, donde vivimos tan cómodamente, nosotros le hacíamos la pregunta a nuestros oyentes, ¿no? ¿Sienten amenazado su estilo de vida por el terrorismo? ¿Sienten que van a tener que hacer algún tipo de cambios? Les recuerdo que ahí está nuestro Facebook para que puedan dejar sus comentarios al respecto. Pero fíjate que todo esto puede desembocar, Natalia, en algo que favorezca. Tú preguntabas al principio y estoy seguro que Enrique nos va a aclarar un poco más sobre todas estas inquietudes, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, ¿dónde encaja todo esto en los planes proféticos de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Que es nuestra información más segura. Pero yo sí veo una corriente que puede favorecerse con todo esto, y es que en aras de la seguridad de cada ciudadano, quizá se van a empezar a imponer determinados controles, determinados sistemas de control para la población. Y eso sí encaja dentro de lo que puede desarrollarse en los llamados últimos tiempos. Vamos a acabar obsesionados con la seguridad, ¿no? Y esto va a llevar a tomar por parte de los gobiernos unas medidas que vamos a ver que se va a cumplir lo que la Biblia nos anuncia que va a suceder, por ejemplo, con el famoso chip, ¿no? Fíjate, Natalia, a propósito del chip, y no sabemos si finalmente será un chip o no, porque la tecnología avanza muchísimo. Tengo un hijo que ha estado a punto de entrar en nanociencia y nanotecnología en la universidad y me puse a investigar en su momento diferentes aspectos de esta carrera y es absolutamente maravilloso todo lo que la nanociencia y la nanotecnología han avanzado. Pero fíjate, en la ONU hay una plataforma que se llama, en las siglas en español son UISP, en inglés quiere decir la Plataforma para el Servicio de Identificación Unitaria. En inglés, el Unique Identity Service Platform. Entonces, este sistema lo tiene la ONU ahí desarrollándose para en algún momento lanzarlo a nivel mundial
de manera que todas las personas queden identificadas. Rápidamente se les puede hacer un seguimiento, se les pueda controlar su ubicación, sus desplazamientos, en definitiva algo que, bueno, en principio es para bien, pero luego en manos de quién puede caer todo eso. O sea que esto será como un chip, ¿no? Bueno, entendemos que va a ser algo así como un chip. De alguna manera los chips hoy en día ya no son como esas tarjetitas o esos granitos de arroz que hemos visto en el pasado, ya tenemos que decir. Pero va a ser algún tipo de tecnología que va a poder... Que dicen que se introduce o en la frente o en la mano debido a la temperatura corporal. Sí, tiene que ver. Y algún día podemos desarrollar esto un poquito más. Pero atentos, oyentes. Esto es la línea por donde van a transcurrir los acontecimientos. Esta va a ser la necesidad que se va a tener que solventar y que se va a plantear a nivel mundial, ¿no? ¿Qué hacemos para poder detener a los terroristas? ¿Qué hacemos para poder ubicar gente peligrosa? ¿Cómo tenemos controlada a la gente? Claro, porque con un chip de estos enseguida se localizaría, ¿no? ¿Dónde está una persona? Claro, entonces con un chip de estos, por ejemplo, no te hace falta llevar una tarjeta de crédito o de débito para pagar en un comercio. Ya puedes pagar incluso con eso. No te hace falta llevar tu tarjeta sanitaria porque todo está registrado ahí. O sea, es muy útil, pero también hay que reconocer que es muy tentador el uso perverso que se le pueda dar a esta tecnología. Pues sí, me parece que vamos a tener que dedicar un programa a hablar sobre esto porque me parece muy interesante. Y ya tenemos a Manolo Bento, que está deseoso de ayudarnos a estar en forma. Manolo, buenos días. Buenos días. Hace unas semanas estuvimos hablando de la importancia de trabajar los glúteos y explicamos un sencillo ejercicio para fortalecerlos un poco. Mencionamos también que para tener una correcta postura erguida había dos grupos musculares importantes. Uno eran los glúteos y los otros son los abdominales. Cuando los músculos del abdomen son débiles, nos faltará tensión abdominal y el efecto es que el estómago se relaja demasiado, saliendo hacia afuera, y la cadera se gira hacia adelante, produciéndose una mayor curvatura en la zona lumbar y dolores en la espalda baja. Hay muchos ejercicios que buscan fortalecer los abdominales en movimiento. Sin embargo, la función de los músculos del abdomen a lo largo del día mayormente implica una tensión estática. No los movemos, pero se tensionan para mantener la postura. Así que para fortalecer los abdominales de forma estática, podemos hacer lo siguiente. Nos tumbamos boca arriba y con las piernas rectas levantamos los pies más o menos un palmo. Los separamos un palmo del suelo o de la cama o donde estemos tumbados, de forma que las piernas formen un ángulo y queden en el aire. Tan pronto como los levantemos y hayamos aguantado unos segundos, vamos a notar cómo la musculatura del abdomen se pone tensa, lo cual quiere decir que está haciendo efecto, que ya estamos trabajando los abdominales. En esta postura vamos a tratar de aguantar unos 40 segundos en total. Lo que podemos hacer, como en el caso de los glúteos, es agarrar un cronómetro y ponerlo en marcha, levantar las piernas. Cuando nos cansamos, no aguantamos más, descansamos las piernas en el suelo y paramos el cronómetro. Descansamos un poco, las volvemos a levantar y así hasta acumular 40 segundos de trabajo. Que esto lo podemos hacer, pues al menos yo recomiendo 3 días a la semana. Cada día que entrenemos intentamos aguantar más tiempo con las piernas en alto seguidas, así hasta que consigamos esos 40 segundos continuos. 40 segundos con las piernas levantadas un palmo del suelo. Una vez que conseguimos esto, ya buscamos un reto superior, buscamos aguantar 90 segundos. Haciendo este ejercicio, como he dicho, 3 veces por semana los abdominales se irán fortaleciendo, pero lo podemos hacer más días, lo podemos hacer todos los días, solo son 40 segundos, o también, como a mí me gusta hacerlo, siempre que veamos la tele, tumbados o antes de acostarnos, levantamos las piernas un palmo y aguantamos ahí unos segundos y estaremos trabajando los abdominales de una forma bastante cómoda. Un saludo. Y hoy está con nosotros en Nuevos Comienzos Enrique Pavón, doctor en Teología y director de la Comunidad Cristiana Integral. Buenos días, Enrique, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Natalia, y toda la audiencia maravillosa que tiene tu programa. Pues Enrique, hoy estamos viviendo una situación ciertamente difícil y terrible en Europa. Hemos oído recientemente declaraciones, por ejemplo, del presidente Rajoy diciendo que, bueno, que esto no se trata de una guerra de religiones, sino más bien de una lucha entre civilización y barbarie. ¿Realmente esto es así, Enrique? Pues no. La verdad que no. Yo me imagino que lo dirá por motivos políticos o por no alborotar mucho el avispero. Pero vamos, no hay ninguna duda de que esto es una cuestión religiosa. Y parte de una ignorancia, no sé si deliberada o ignorancia como tal, de los planteamientos que el Corán hace sobre lo que significa la Guerra Santa y cómo la tienen que hacer y cuándo la tienen que hacer y contra quién tienen que hacerla. Porque en realidad a veces nos hacen creer que hay como una parte de un Islam más radicalizado que otro, ¿no? Pero en realidad el Corán dice que hay que matar a los infieles. Sí. Si me permites, en un minuto hago una breve reseña histórica, muy brevecita. Mahoma, que es su profeta y fundador del Islam, vivió en dos lugares, en la Meca y en Medina. En la Meca, él esperaba encontrar un gran seguimiento de sus doctrinas y de sus nuevas enseñanzas. Y el Corán que escribió en la Meca es un Corán suave. Él simplemente estaba copiando la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y esa es la parte que a veces usan para justificar que el Corán es una religión de paz. Pero luego, cuando se trasladó a Medina, las cosas cambiaron mucho, porque ya allí la verdad que se llenó de mucho rencor, mucho odio por ese rechazo que tenía su nueva religión, o creyendo que era la religión perfecta y pura, y escribió una segunda parte que es totalmente distinta. En ella es la que da órdenes explícitas de la eliminación de los infieles y habla de todo lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo y contra quién tienen que hacerlo. Y solamente ya para terminar, un apunte. La norma escatológica, o sea, de entender el Corán, es que los últimos versículos, cuando contradigan a los primeros, prevalecen los últimos, no los primeros. O sea que si en uno dice que hay que amar a los infieles y en el último dice hay que matarlos, el que prevalece es matarlos. Esa es su interpretación de sus propios escritos. Y Enrique, como estudioso de la profecía y las cuestiones escatológicas, ¿dónde se encuadran los tiempos que estamos viviendo? Pues al final. Esto ya ha habido una serie de acontecimientos muy importantes, como es la reunificación, la vuelta a casa del pueblo judío, del pueblo hebreo en general, esparcido durante 2000 años por todo el mundo. Una promesa clarísima, enseguida el 36, 37, 38, 39, son los capítulos interesantísimos, que se ha cumplido fielmente, y sobre todo este destape ahora horrible que ha ocurrido, con toda esta violencia que ya es imparable, no es comparable con otras cosas. Porque bueno, mira, la ETA la hemos derrotado, el IRA en Irlanda se cansó, se derrotó, se negoció, lo que fuera, pero esto es otra cosa, esto es muy distinto y no tiene los mismos planteamientos. Estamos viendo ya una maldad desatada que nos indica que esto está llegando a su fin. Yo digo, ¿se puede más maldad en la humanidad? Están violando mujeres, matando, muchas noticias que los medios de comunicación no se hacen eco, ¿no? Pero que está sucediendo en otros países. Y entonces, Enrique, ¿tú dirías que estamos ya viviendo los últimos tiempos? Sí, por supuesto que sí, porque ya te digo, todo lo que uno observa y la magnitud y naturaleza de los problemas son tan grandes y tan distintos al resto de lo que conocíamos, que nos hace pensar que ya esto es, además coincide con ese maravilloso planteamiento. Digo maravilloso no porque me agrade lo que está pasando, sino porque Dios lo dijo. Y tal como lo dijo, se está cumpliendo. Eso es lo que me parece maravilloso. Me parece torpe de la humanidad y torpe aún de algunos cristianos que no le hagamos caso. Pero que Dios fue fiel y
tal como dice en Isaías 46, en los versículos 9 y 10, que él avisó todo lo del final, pero no antes de ayer, sino desde el principio. Y eso a mí, por lo menos, me emociona muchísimo y es uno de los motivos por los cuales estudio la Biblia y le dedico pues tiempo y más tiempo, y observo y veo más noticias, y cuanto noticiero pasa por delante de mí lo veo, porque lo encajo muy bien dentro de lo que ya está escrito, pero te repito, no antes de ayer, sino hace ya cientos de años, miles de años. Y Enrique, ¿qué indicadores nos da la Biblia para poder identificar los últimos tiempos? Bueno, hay muchos indicadores. Entonces podríamos tener 4 programas contando todas estas cosas. Pero para hacer un pequeño resumen, el despertar del Islam tiene mucho que ver con esta cuestión, porque cuando hablamos del Islam, si alguien me escucha y sabe un poco de la típica profecía que hemos aprendido, estudiado y se ha predicado durante muchos años, vemos que estamos en una etapa que se llama como el despertar del antiguo Imperio Romano, que hace poco menos de 2000 años se ha desaparecido, se extinguió por completo, pero como que ha sido un monstruo que despierta, ¿no? Y identifica una serie de cosas que iba a hacer ese Imperio Romano restaurado en los últimos tiempos. Pero claro, el Imperio Romano no es Roma, es el Imperio Romano. Y no solamente se ubica en Roma, sino que se ubicaba en todo el mundo prácticamente conocido de aquel tiempo. Y muy especialmente tendríamos que poner el ojo al Oriente Próximo, porque eso también era el Imperio Romano. Y justamente ahí, en todo la margen oriental del mundo nuestro, hablo del imperio del occidental, el oriental inmediato, que es el Oriente Medio, ahí es donde se está produciendo todo este asunto. Y eso era el Imperio Romano, y eso es lo que ha despertado con una furia y con una barbarie tan impresionante, y así estaba descrito en la Biblia que iba a ocurrir. Claro, ya lo estamos viendo. Eso es un indicador más claro de que se despertó. Todo el mundo pensó que estaban vencidos cuando ya por 1800 y pico, 1820 creo que se les derrotó y se les arrinconó a sus países, pero fíjate cómo han levantado cabeza y ahora nos la están haciendo agachar a nosotros. Y Enrique, el libro de Daniel es un libro profético, el capítulo 7 nos habla de 4 bestias que coinciden un poco con lo que nos estás hablando, con los imperios que vio el rey Nabucodonosor en un sueño. Hay quienes piensan que el Islam es la 4ª bestia. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Claro, porque es que yo hace años aceptaba un poco todo lo que la interpretación clásica dice que, pues eso, que era el Imperio Romano, y uno siempre se imaginaba a los romanos con su faldita y su espada pequeñita y su escudo tan especial, volviendo a hacer cosas extrañas, pero cuando describe esa 4ª bestia, las otras llamadas bestias son animales reconocibles, pero cuando llega a describir la 4ª, dice que es una bestia espantosa y terrible, totalmente diferente al resto de las bestias o de los animales que identifican claramente los imperios, ¿no? Y que su crueldad es tanta que no solamente come, destruye y despedaza, sino que lo que cae al suelo, o sea, las sobras, las holla, las pisotea, pero con saña. Y eso es exactamente lo que está haciendo hoy por hoy estos islamistas, estos que creen ciegamente que todo lo que en la parte, repito, la parte final del Corán, cuando alguien le hablen, por favor, háblame del final del Corán, el que escribió en Medina, no el de la Meca. El de la Meca me parece muy bien y está, pero háblame del de Medina. Bueno, ahí es donde se ve esa inmensa crueldad. Y claro, si es una bestia espantosa y terrible, lo estamos viendo, no tienen piedad, no tienen... su lema es, así como tú amas la vida, yo amo la muerte. Y no tienen compasión de nadie, porque lo que no vemos, claro, lo de París nos aterroriza porque lo tenemos aquí al lado, pero lo que no vemos y lo que están haciendo, y esta mañana veía una noticia que, claro, yo a esa noticia le doy cierto crédito, pero no se lo puedo dar completo, porque a veces son sensacionalistas, pero que usaron a un niño para probar una bomba, o que hace una semana o
2 semanas mataron a 200 niños que se rebelaron porque lo estaban preparando para ser terroristas y no querían. Y bueno, las violaciones y matan mujeres, ancianos, todo lo que pillan por delante. Eso es lo que no hay duda de que se define como una bestia espantosa y terrible, diferente a todo lo demás, porque una cosa es pelear en batalla y otra cosa es esto que estamos viviendo. Aquí no hay batalla. Aquí hay una barbarie y están logrando además imprimir el terror que aunque llevamos años hablando de ello y grupos terroristas, pero ellos están imprimiendo terror. No me sorprendieron el partido de fútbol que había hoy, y el fútbol para nosotros es sagrado, es como vamos, es lo máximo, y lo han tenido que suspender porque no tenían ninguna seguridad de que no fuera a pasar nada ahí. Y son 4 pelagatos los que están en este momento peleando y tienen en jaque a naciones enteras. Terrible. Es terrible. Y Enrique, hoy en día, pues esta sociedad donde todo vale, donde a cualquier cosa le llamamos Dios, yo quiero preguntarte, ¿es el mismo Dios que el Dios de la Biblia? Porque yo he oído eso muchas veces, que es el mismo Dios. Claro, eso dice que ellos, porque les interesa decirlo, y saben que nuestro oído occidental, en cuanto nombran la palabra democracia, ya se nos deshace la boca en elogios y se creen todo lo que dicen. Es lo mismo que son una religión de paz, etcétera, etcétera. Y no, Alá es el dios Luna. Era un dios de los muchos que se adoraban en la Meca, de los cientos o miles de dioses que había, y además sigue todavía funcionando, porque eso que le dan vueltas, esto ya lo hemos hablado en algún otro programa, ahí en la Meca, es una roca negra, es una roca que cayó del espacio, y eso es lo que adoran, y le llamaban el dios Luna. Entonces eliminaron a los demás y se quedó el culto a ese dios. Entonces Alá en árabe no significa él o Elohim en hebreo, ni muchísimo menos, para nada. Porque si tuviéramos el mismo Dios, creo que haríamos las mismas cosas, y nuestro Dios no solamente no mató, sino que murió por nuestros pecados, ¿no? O sea, es una diferencia totalmente abismal, no hay ninguna comparación. Pero repito, el oído que quiere oír, que le interesa oír de los occidentales eso, pues ellos nos lo dicen y mucha gente se lo cree y piensa que somos la misma cosa. Pues bueno, pasa la misma cosa, pero luego no hacemos las mismas cosas. ¿Crees que vale más la vida en Europa que en otros lugares? Lo digo porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado jueves 12 de noviembre, un día antes de los atentados de París, se produjo un doble atentado suicida en Beirut, con más de 40 muertos, más de 240 heridos, y que ha tenido mucha menos repercusión que el atentado de París. Por ejemplo, Facebook, que en el caso de París pues activó el Safety Check, pues para los ciudadanos de esa ciudad una aplicación donde se podía saber si estaba bien o no. Pues en el caso de Beirut, Facebook no activó esta aplicación, por ejemplo. Pues no, esta doble moral, esta forma de doble rasero que Occidente mide las cosas, donde realmente hay muertes de primera, de segunda y hasta de tercera. O sea, no tenemos el mismo concepto que, por ejemplo, Dios sí tiene, porque Él ama a todas sus criaturas, ¿no? A todo lo que Él creó para Él es estimado, y Jesús murió por todos y cada uno, aunque sean malos y desagradables para nosotros que pertenecemos a este mundo. Por cierto, creado bajo los fundamentos de la Biblia, pero que hoy ya cada vez quedan menos restos de ese fundamento tan importante que ha hecho este mundo tan diferente y tan apetecible para todos. Pero bueno, sí, es verdad, porque hay tantísimas cosas que por ejemplo, recuerdo hace poco un número similar mayor, porque eran 140 muertos, 140 y tantos muertos, fueron unos muchachitos negros, unos negritos cristianos en Nigeria. Entraron esta misma gente, los ametrallaron a todos, pero yo lo vi por internet, de la noticia no salió nada, y eso no vale para nada. O sea, eso no es noticia, por unos pobres negritos por ahí, y además cristianos, peor todavía. O sea, sí, esto es una hipocresía absoluta, y a veces yo pienso que estamos recogiendo exactamente lo que estamos sembrando. Se ha extendido mucho la corriente de orar, rezar por París, pero en realidad, ¿cómo debemos orar en esta situación los creyentes? Pues es una buena pregunta, porque
porque cuando dicen oremos por París, ¿qué es lo que hay que orar por París? Algunos orarán por las almas de los que se han muerto, ¿no? Creyendo que pueden hacer alguna cosa por ellos, ¿no? Otros, yo qué sé, porque orarán por la paz mundial. Eso es tan ambiguo y eso es tan simple que vamos, resulta ya casi absurdo. Yo sí creo que hay que orar por París, y por Madrid, y por Londres, y por todas las capitales de este mundo occidental, para que sean realmente focos de la verdad y focos de la nobleza y de todas las cosas. Porque a París, por ejemplo, le llaman la ciudad luz. ¿Pero por qué le llaman la ciudad luz? Pues creo que era porque tenía muchas bombillas. Pero sin embargo es una oscuridad absoluta la que hay allí, donde todo vale, donde todo se permite. Donde ellos mismos, los propios musulmanes, los yihadistas, la eligieron por su corrupción absoluta. Y que como ellos castigan la corrupción, la eligieron exactamente por eso, porque vamos a dar una lección a la ciudad más corrupta que existe, de ese tamaño. Porque hay otras ciudades y otros países más pequeños que por ejemplo, Holanda. Es horrible lo que pasa ahí en estos países. Entonces, claro, tendríamos que orar para que realmente se convierta en la ciudad luz, pero luz porque resplandezca el espíritu, porque resplandezca la verdad, porque resplandezca los valores fundamentales que nos definen como seres humanos, que nos diferencian del resto de la creación y que nos han hecho construir esta sociedad que ahora mismo se está desmoronando, la vemos deshacerse delante de nosotros, y qué pena que es que no hacemos nada, más que es cuestiones tan vagas, tan triviales, tan generalizadas o absurdas que no sirven para nada realmente. Enrique, ¿cómo ves a los cristianos en España? ¿Estamos de verdad preparados para ser la Iglesia que Dios necesita en este tiempo? Ay, Natalia, esta es una pregunta muy complicada porque fíjate que yo creo que ha hecho una gran mella, un gran daño en España un evangelio que se llama de la prosperidad. Yo veo que hay hace tiempo que entró, pero a saco, ¿no? Como una invasión, este evangelio de la prosperidad. Entonces esto lo que fomenta es codicia, egoísmo, personalismo. Lo importante es que a mí me vaya bien. Si me va bien es que soy un excelente cristiano. No sé, es tan distinto al evangelio del sacrificio, del amor, de la entrega, que deberíamos predicar. Y yo no sé, hoy por hoy no sé qué se está predicando en las iglesias. Sí, he visto y he conocido personas que pues tristemente me he tenido que apartar de ellas porque han entrado en esa dinámica y solo piensan en crecer. Cuanto más seamos, mejor. No importa si tienen que robarlos de otras iglesias. Me decía un famoso cantante, amigo mío, que se quedó aterrado de que por una circunstancia en su iglesia donde se iba a hacer el congreso que estaba para lo que vino, no se pudo hacer y fueron a la iglesia de otra persona, de otro de los pastores que se ofreció inmediatamente. Y me dice, ¿y por qué este hermano estaba repartiendo como propaganda de su iglesia? Si era un acto de todos. Hasta él mismo lo pilló. Y claro, aquello pues ha resultado lo que está resultando. Claro, le preguntas a él, estará contentísimo, ha llenado la iglesia, ha robado todo lo que ha podido. Hablo de almas, ¿no? Y siempre promete las mismas cosas que son irrealizables en la mayoría de los casos, pero la gente, como es que somos codiciosos y somos así. Por eso digo que el creyente, ¿qué diferencia estamos haciendo hoy con los demás? Nada. Somos igual que los demás. Vivimos igual que los demás. Cuando Dios dice claramente que mi pueblo es un pueblo distinto al resto de los pueblos. Pero no lo estamos haciendo. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud como creyentes comprometidos de verdad con los principios de Dios? Pues mira, la palabra que comenzó Jesús a predicar lo define todo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos no es el reino de la tierra. Precisamente cuando hemos tenido esas salvajes matanzas, se calcula en más de 80 millones de personas que hizo la Santa Madre Iglesia, lo que están haciendo ahora
los islamistas estableciendo el reino de su Dios, de Alá, aquí en la tierra. Y cada vez que alguien ha querido establecer el reino en la tierra, imponerlo, lo que ha terminado es unas carnicerías espantosas, porque el reino de los cielos está en los cielos y vendrá a la tierra. Entonces, arrepentirnos, buscar a Dios de corazón, ser realmente honestos con el Evangelio, con lo que allí se dice, que porque la buena nueva no es que me va a ir bien, la buena nueva es que estaba en condenación, porque nací en condenación, y ahora, por medio del arrepentimiento y del reconocimiento del señorío de Jesucristo y del reconocimiento de su sangre derramada por mí, paso al reino de la luz, aunque tenga que seguir aquí viviendo y malviviendo y siendo más pobre que una rata. Pero eso hoy no es mensaje. O sea, lo que nos estás diciendo es que Dios tiene que ser el fin, la meta, el propósito y no un medio para conseguir cosas. Es que lo estamos usando como trampolín. Esto, si tiene un nombre, hay libros y libros. Si el predicador de estos te va a dar un consejo, si me estás oyendo, léete los libros de metafísica, que es lo mismo que estáis predicando. La metafísica es brujería. O sea que hay podríamos decir, un pseudo-cristianismo. Sí, totalmente. Que coge un poquito de verdad, pero mucha mentira. Claro, es que ¿cómo vas a engañar a un cristiano? Si no hablas de cosas que son verdad, no lo puedes engañar. No pueden decir ahora, no, es que ahora los cristianos adoramos a Satanás. ¿Quién me va a oír? Nadie. Pero si tú sigues hablando aparentemente de lo mismo, pero con un enfoque totalmente diferente, pues ahí es donde sí logran grandes éxitos. Pero es que son las iglesias más grandes, están llenos, abarrotados. Bueno, de hecho, cuando Jesús, antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto y fue tentado por el propio Satanás, Satanás usó la propia palabra de Dios. Claro, ahí no tienes la evidencia. Y precisamente cuando hablaron de reinos, estaba hablando de los reinos de la tierra, pero Jesucristo nunca le dijo, no, muchachos, que los reinos son míos. Es que son de Satanás. Si es que el príncipe de este mundo es Satanás. Es que el pretender ahora, no quiere decir que todos los cristianos tengamos que ser pobres y miserables, muchísimo menos, sino que nuestro objetivo está lejos. Somos peregrinos, estamos aquí de paso, estamos precisamente probando y comprobando dónde está nuestro corazón, y en lo material se prueba. No hay otra prueba para el hombre, no hay otro Dios que compita con nuestro verdadero Dios, que no es el amor al dinero, a la riqueza, a lo material. Y yo lo amo en cuanto dependo de ello, y yo lo amo en cuanto lo codicio. Y claro, me lo ponen en las iglesias. Y además, como si fuera la mayor bendición, pues ahí va todo el mundo encantado de la vida, claro. Como cuando ahora, que llega las Navidades, ya están las colas enormes para comprar lotería, porque somos codiciosos, como decía. Enrique, hemos de tener miedo, de temer por este enemigo yihadista que tenemos tan cerca de casa. Si te refieres a los cristianos, no. Pero si te refieres al resto, pánico. Este domingo en la predicación lo dije, que a los que están tiñendo su foto de Facebook con la bandera de Francia, que no pierdan de vista la aplicación, porque van a tener que teñir su foto de Facebook de más banderas. Y aparte que no va a ser está bien, yo comparto el dolor, porque el dolor es dolor, y al que se le muere a alguien le va a doler muchísimo. Estábamos hablando antes de esas grandes diferencias, estos son muertos de primera, todo el mundo ha quedado conmovido, por un lado. Pero, por otro lado, es que lo tenemos ya en la puerta, y eso es lo que nunca he esperado. Mientras pase por ahí lejos, no pasa nada. Entonces, nosotros no deberíamos tener ningún miedo, pero el resto de la gente sí, porque sin Cristo no hay esperanza. Además, es que Él prometió que en el momento final, y esto es tan cierto como todo lo demás que está escrito, y se ha cumplido tantísimas cosas, y se han cumplido todas las demás, quiere decir que las que faltan, que son muy pocas, por cierto, también se van a cumplir. Pues lo que estamos esperando es que Dios nos libre de estas cosas. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Hasta que no salió, hasta que no se alejó lo suficiente Lot con su familia, allí no pasó nada. Entonces Dios no va a permitir que pase nada hasta que sus hijos, los fieles, pero sus hijos fieles, los que están entregando su vida, su alma, su corazón, su tiempo, su carrera, su todo, pues se alejen
de este escenario, y luego ya vendrá como una tromba todo esto, y la mortandad va a ser impresionante. Y es que además el descaro con que lo dicen, y es que son mejor que los profetas estos de las iglesias, que son adivinos. Ellos dicen, mira, vamos a hacer un atentado en París, y ¡pam! Ahora han dicho en Londres, en no sé dónde, y créeme, va a ser así, porque nosotros somos los que no creemos, los que no estamos dispuestos a creer nada, absolutamente, y mucho menos en Dios. Pues, Enrique, muchas gracias por tus palabras y esperamos de verdad que todos estos acontecimientos nos hagan volver, como tú nos comentabas, nuestro corazón de una manera genuina a Dios, a ese Dios que es bueno y que obviamente no le gusta lo que está sucediendo, porque hay gente que dice ¿dónde está Dios cuando pasaron los atentados de París? ¿No? Hay gente que le echa la culpa a Dios de estos sucesos. Lo mandaron fuera. Exactamente donde lo mandaron. Más bien hemos sacado a Dios, ¿no? de escena. Totalmente. ¿Y qué esperamos? Pues Enrique, muchas gracias por esas palabras y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en Nuevos Comienzos. Pues aquí estoy a disposición vuestra cuando queráis y me necesitéis, contad conmigo. Y un abrazo para todos y ojo, el Evangelio es arrepentimiento. Así que busca arrepentirte y te irá bien. Muy bien, pues lo tenemos muy en cuenta y tomamos buena nota de ello. Hasta pronto, Enrique. Hasta pronto. Bueno, Carlos, pues no sé si quieres añadir algo más a estas palabras. Bueno, como siempre, las palabras de Enrique son muy clarificadoras, son directas, creo que nos desafían a todos y creo que expresan el sentir del corazón de Dios, ¿no? Quisiera añadir dos cosas, Natalia, así muy rápidamente, sé que estamos con el tiempo muy justos. Marcela comenta en Facebook a nuestra pregunta, dice: ya no podemos salir confiados a ningún lugar público, no podemos disfrutar de un momento agradable con la familia o amigos, porque no sabemos si en cualquier momento explotará una bomba o empezará una balacera. Bueno, yo quería terminar con una reflexión que hace unos días hizo Billy Graham, uno de los mayores predicadores, un hombre sensato que ya es muy mayor, tiene mucha experiencia, está terminando sus días firme en el Señor y tiene una cosmovisión del mundo pues muy clara, muy centrada en la Biblia. Él ha dicho recientemente, dirigiéndose a Estados Unidos, pero creo que es perfectamente aplicable a los que vivimos en Europa, que nos tenemos que preparar para la persecución. Los cristianos, los que somos cristianos. O sea, no estamos preparados. Lo digo al hilo de un poco lo que le preguntabas a Enrique hace un momento y que ha dicho pues que bueno, los hijos de Dios no tenemos que estar preocupados, pero sí preparados, ¿no? Y debemos de prepararnos para una persecución. Él dice que ha habido una inmunidad a la persecución que los cristianos han experimentado en Estados Unidos y yo diría que también en Europa en los últimos siglos, y eso es inusual, ¿no? En conjunto dice, no sabemos lo que es la privación, no sabemos lo que es el sacrificio, no sabemos lo que es el sufrimiento. Dice, si la persecución viniera a las iglesias de, vamos a poner, España, como ha llegado en otros países, ¿qué haríamos, no? Dice que desde que hemos experimentado poco la persecución religiosa en este país, es probable que la presión haga que muchos nieguen a Cristo. Los que griten más fuerte sobre su fe podrían entregarse lo más pronto posible. Entonces creo que son palabras que van en la línea de lo que nos ha dicho Quique, ¿no? Yo creo que sí, estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos donde hace falta estar muy atentos a la voz de Dios y de ceñirnos a lo que la palabra de Dios dice. Y me acojo a ese llamado final de Enrique donde nos ha dicho que el Evangelio es arrepentimiento, ¿no? Que, querido oyente que nos estás escuchando, si tienes algo de lo que arrepentirte delante de Dios, hazlo pronto, hazlo ya, para estar en paz con Dios, y así no te tendrá que preocupar mayormente lo que acontezca en el futuro. La verdad que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nunca negó la realidad de que aquí, en este mundo, íbamos a tener aflicción, ¿no? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Y la verdad que si uno no alza sus ojos a los cielos, viendo lo que estamos viendo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque ¿qué seguridad nos pueden ofrecer los gobiernos? ¿Qué seguridad si esto está muchas veces fuera del alcance de la mano humana? Pero hay un Dios que guarda, que cuida a sus hijos. Hay un Dios que es bueno y que quiere ayudarnos, pero la verdad que Él es muy caballeroso y Él solamente ayuda a aquellos que reconocen que lo necesitan. Y el primer punto para encontrarse con ese Dios no es volverse un religioso, es el arrepentimiento, es reconocer delante de Él lo que somos. Y si somos honestos, no somos tan buenos como decimos a veces. Fíjate, Natalia, que también Emma nos comenta en el muro de Nuevos Comienzos a la pregunta que hemos hecho sobre los cambios en los hábitos y tal. Dice, es horroroso viajar a Europa, te reciben los policías y los perros. Bueno, todos hemos experimentado, ¿no?, los mayores niveles de seguridad en los aeropuertos, la incomodidad que eso produce. Bueno, es parte de lo que necesitamos hacer para estar un poco más seguros, pero creo que al final el único que puede garantizar al 100% nuestra seguridad es Dios, es que nosotros estemos bajo la sombra de sus alas, ¿no? Y hay una seguridad en el alma cuando tú puedes confiar en un Dios que es mucho más grande y mucho más fuerte que tú. Y yo quiero terminar hoy leyendo las palabras de una canción que es el Salmo 91, lo puedes encontrar en tu Biblia, se escribió para ser cantado, pero bueno, no voy a cantar, no me animo con ello, así que quiero terminar hoy con estas palabras tan sabias para aquel que pone su confianza en Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues así es, este es el resultado de una vida que pone su confianza en el Dios Altísimo, en el Dios Todopoderoso. Y son palabras de fe y de esperanza para ya despedirnos, Carlos, y espero tenerte aquí de nuevo conmigo la semana que viene a las 10:30. Muchísimo gusto. El Un miércoles. saludo para todos los oyentes. No se lo pierdan. Hasta pronto. Mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana.